David, tú tienes 43 años hoy, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ocurrió en tu vida cuando tenías 35? Tú eras un empresario de éxito en Murcia, en la región de Murcia, y cuando tenías 35 años sucedió algo que te cambió la vida de un día para otro, en 24 horas. Sí, efectivamente, mi familia es una familia de empresarios de la región de Murcia. Siempre han tenido sus industrias, sus empresas, su protocolo, y en un momento dado decido separarme de ellos y emprender una labor empresarial dentro de lo que es la comercialización de viviendas. Tuve un momento de éxito y en el finales de 2006-2007 entiendo que debo de promover las propias casas que yo comercializo y empiezo a construir, con la fatalidad de que lo hago en el momento en el que la crisis entra de lleno en España. Y fruto de esa decisión me arruino. O sea, tú de un día para otro pasas de ser un chaval joven, un empresario de éxito, con una vida acomodada, disfrutando de todas las comunidades de lujos, y al día siguiente te encuentras con que eso forma parte de la historia y que estás literalmente arruinado. Sí, es un proceso. Tú empiezas a ser consciente de que no puedes afrontar la situación que tienes y que vas a perderlo todo, y en ese proceso tú empiezas a cobrar conciencia de que te vas a arruinar y que te vas a quedar sin nada y vas a empezar de cero, y así sucedió. ¿Y qué hiciste cuando viste que estabas arruinado, que tenías que dar un vuelco a tu vida? Supongo que eso te afecta también anímicamente. ¿Qué decisiones tomas para cambiar el rumbo y enfocar otra vez tu vida? Cuando tú ya te enfrentas al abismo, pasa un periodo, ¿no? Siempre en los periodos de cambio necesitas momentos de ajuste y vas aceptando esa situación. Yo pasé 9, 10 meses que no era capaz de entender la situación del todo, hasta que llega un momento que me despierto y digo, bueno, no puedo seguir así, esto se ha acabado, tengo que empezar de nuevo y tengo que emprender una iniciativa empresa. Yo creo que la vida es mucho más que una empresa, la vida es mucho más que un resultado económico, y que tiene mucho que ver tus sueños, tus ilusiones y tu manera de pensar. Una pregunta, David, que me parece importante para entender. O sea, a mí lo que me interesa es la experiencia vital, ¿no? Y lo que uno pueda aprender de una experiencia como la tuya, aparentemente enormemente negativa. Tenías otra alternativa, que es decir, voy a buscarme, me he dado un topetazo y me ha llevado una tormenta con un proyecto mío, voy a cambiar el rumbo y me voy a buscar la vida trabajando para otro. Tú decides seguir siendo dueño de tu vida, ¿no? Supongo que esto es una decisión antes que empresarial, personal, ¿no? De modo de vida, de estilo de vida. Sí, yo tengo la suerte de pertenecer a una familia de empresarios muy serios, y recuerdo que un día, hablando con mi padre, le digo, mira, papá, en lo que me ha pasado, bueno, mi familia no tenía una situación tan incómoda como la mía, ni muchísimo menos, y les puse la situación a mi padre, y mi padre me dijo, dice, David, no sabes la suerte que tienes con tener estas dificultades o con arruinarte con 35 años. Fíjate si te queda vida por delante para poderte recuperar. Bueno, qué bonito, y a la vez supongo que tú, cuando tu padre te dice qué buena noticia, te has arruinado con 35 y tienes tu vida por delante para salir y darle la vuelta a la situación, tú por un lado dirías, joder, qué buen consejo, y por otro lado dirías, joder, no esperaba yo esto, ¿no? Efectivamente, Melchor, cuando mi padre me dice esas palabras, yo no termino de entender. Lo que sí que adopto es la actitud de seguir pensando en hacia dónde puedo ir, y decido irme a China. Yo me voy a Hong Kong. ¿A China? A China, con unos amigos que iban allí a producir ropa.
habías estado en China, conocías China, tenías amigos. No había estado nunca, ¿Y por no qué conozco China a nadie. y no Bueno, Estados Unidos o Canadá o Inglaterra? Leo un poquito sobre China, me doy cuenta de que el coste de primer establecimiento es más barato que en otros sitios del mundo. ¿Cuántas maletas llevabas? 2. O sea, con 2 maletas. Yo me voy con 2 maletas y con 15.000 euros en el bolsillo, que era lo que me quedaba después de mi peregrinaje empresarial. Y con eso me voy a China y estudio la situación. Veo que efectivamente... ¿Y tú sabes lo que querías hacer en China o te vas a China sin tener las ideas muy claras? Yo tenía un proyecto de vino, organicé un proyecto de vino con 2 amigos, 2 grandes profesionales, Carlos Polarrosa, que es un diseñador gráfico, y con Pablo Almansa, que es un gran fotógrafo. Yo tuve esto es una cosa curiosa, que me dices, tenía un gran proyecto de vino con un diseñador y con un fotógrafo. Sí, no tenía ni vino. Esto es como quien dice, tenía un gran proyecto de fotografía con un ingeniero y con un veterinario, ¿no? Es surrealista, un gran proyecto de vino con gente que no se dedicaba al vino. Sí, bueno... me parece majestuoso, ¿eh? Bueno, yo creo que es importante ponerse en situación. Cuando tú ya te das cuenta que lo has perdido todo, te desnudas ante la vida, empiezas a verte que tienes que empezar de cero, cualquier cosa que tengas es majestuoso para ti. Entonces a mí me hicieron Pablo Almansa las fotografías, que es un gran fotógrafo de la región de Murcia, se portaron muy bien económicamente, entonces no tenía recursos suficientes como para abordar todo esto, de hecho no tenía ni el vino, pero montamos unas etiquetas que yo entendía, porque había ido previamente a Hong Kong. Todo esto empieza en que yo voy a Hong Kong y pido que me digan cuál es el mejor té que existe. ¿El mejor té? El mejor té. Y me dicen un té. Y yo le doy la vuelta al lineal y yo no era capaz de identificar esos caracteres. Con lo cual yo pensé, con mi sentido común, yo me considero un rústico ilustrado, y yo dije, bueno, pues si yo no soy capaz de entender estos caracteres, pues estos señores tampoco van a entender los míos. Y fue cuando entonces sale la idea de decir, voy a poner mi foto en una etiqueta. Yo había leído que China era una sociedad muy iconoclasta, era muy familiar a este tipo de imágenes, y entonces vuelvo a Murcia, vuelvo a España y hablo con estos 2 profesionales y les digo, oye, yo quiero poner mi foto en una etiqueta de vino, y esto es muy complejo, no se había hecho anteriormente, era una foto realista. Y es original empezar el proyecto por el diseño de la etiqueta antes de tener el vino. Sí, yo lo que tenía claro es que tenía que hacer un producto que llamara la atención, que tuviese impacto en el mercado, porque yo ya me había dado cuenta que no era una cuestión de letras, era una cuestión de impacto. Y ahí es donde empiezo, se hacen esas etiquetas y yo me voy a China. Permíteme que te interrumpa, David. No, ahí no es donde empiezas. Tú empiezas cuando aterrizas en China, y en China te alquilas un piso, te vas a vivir. ¿Dónde vas? ¿Con quién? ¿A quién conoces? ¿A quién llamas? ¿Con quién comes? ¿Con quién cenas? ¿Con quién hablas? Bien, si me lo permites, en la región de Murcia, bueno, mi padre me ha hecho más de una vez una expresión que es bastante populosa allí, bastante sonora, que dicen que el dinero y los cojones son para las ocasiones. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que estar a las duras y a las maduras y saber estar en cada situación con total plenitud, tanto si estás bien como si estás mal. Yo cuando llego allí no tenía dinero, entendí que necesitaba tiempo para aprender y que tenía que ajustarme a unas condiciones económicas muy reducidas. Y yo me fui a la universidad, que era lo que más barato era. Yo entonces empecé a vivir por 150 euros al mes y entendí que necesitaba tiempo para aprender. Si gastaba dinero no me daba tiempo, con lo cual no me importó tanto las condiciones en las que yo ya aterricé como el tiempo que me aportaba el poder estar tan ajustado en términos económicos. Y la verdad es que si hoy tengo una cosa clara es que en China lo más importante es gastar muy poco hasta que entiendes cómo vas a empezar a trabajar. Y así es donde empezamos. Yo empecé con 150 euros mensuales, comía una vez al día, y yo recuerdo una cosa muy importante para mí, es que yo veía la película de La vida es bella, que en una situación tan dramática le daban un enfoque, bueno, para mí es impresionante, no encontraría las palabras adecuadas para describir lo que yo sentía cuando veía esa película, ¿no?
una situación tan dramática. Tan dramática. Ese señor, cómo hacía que los chicos jugaban al escondite cuando realmente lo que estaban era escondiéndose de los nazis. Bueno, pues yo en cierta forma lo viví así, yo vivía una situación muy acomodada, de repente me encontré con una situación de muchísima restricción y yo entendí que tenía que hacer como un juego y saber vivir con muy pocos recursos, y esto para mí ha sido lo que más me ayudó. Yo me he apoyado mucho en la lectura, me he cobijado mucho en la lectura y mucho en esta película, porque no voy a exagerar, pero la habré visto 150 o 160 veces. Y yo entendí que yo tenía que seguir ese modelo. Los modelos muchas veces están inventados, lo único que tienen que estar cerca tuya cuando a ti te hacen falta. Pero supongo que tú tenías clara la idea, el proyecto, tenías claro lo que querías hacer tu propio vino, venderlo, ya tienes tu etiqueta diseñada, que era importante para abrirte un hueco en el mercado, pero yo no soy experto en China, no conozco la sociedad china, el mercado chino. Supongo que las reglas del juego en China no tienen nada que ver con las reglas de juego en España, que era el país donde tú residías, donde tenías tu actividad comercial, tu negocio. Yo lo que tengo entendido por referencias, no por experiencia propia, es que en China es muy difícil ser aceptado como uno más en el mercado, que es muy difícil integrarte con la sociedad china, y tú llevas ya ahí unos cuantos años, estás integrado, estás contento y eres uno de los empresarios, por no decir el empresario extranjero de más éxito en China, con tu proyecto, con tu vino, y que incluso has llegado a desbancar a marcas históricas. Me interesaría que explicaras un poco eso. Dices una cosa que para mí es vital en China. Estás hablando de las reglas del juego y no de la jugada. El mayor error que existe en China, y por lo que se repite y se replica el fallo, es porque la gente se queda en la jugada y no en las reglas de juego. Efectivamente, la regla de juego es lo más importante. Cuando yo empiezo en China, mi mayor obsesión es entender qué está ocurriendo en el tablero. Y me di cuenta que nada tiene que ver con lo que yo entendía. Es decir, pero si esta es la jugada, ¿por qué este es el resultado? Y ahí empecé yo a apreciar, empecé a entender que yo no estaba muy lejos de la cultura de China, estaba muy lejos de la manera de entender de ellos el negocio. Y ese realmente es el punto de inflexión, cuando yo empiezo a ser consciente y empiezo a tener un nivel de humildad enorme, porque me doy cuenta que el que no sabe soy yo, y que lo que yo tengo que hacer precisamente es adaptarme a ellos, porque ellos nunca se van a adaptar a mí. Eso para mí es el punto más importante, y empiezo a bucear en la sociedad china, en la manera que tienen ellos de entender el negocio, y me doy cuenta que hay dos factores, el factor chino y el factor occidental. Y además me di cuenta que en el mundo del vino concreto, en otros también, porque luego he ido recabando información, estudiando, me ha interesado mucho, he tenido mucha curiosidad por entender a la cultura china, me parece impresionante. Me di cuenta que en el mundo de los chinos el 90% de las empresas son empresas que se dedican al trading, a comprar y vender vino, no son empresas profesionales del vino. Hay un 10% que sí lo son, hay un 90% que hacen el trading, porque el trading es el comercio por naturaleza del chino. El chino es comerciante más que empresario, son los número uno. Ahí yo puedo poner un ejemplo, y que además me gusta mucho destacarlo, porque dice mucho de lo que es la sociedad china. Yo recuerdo un día que había en una calle, puso un señor un toldo con un logo, y a las 3 horas estaba toda la calle llena de toldos. Y a las 5 horas estaban toda la calle llena de toldos y rotulados. La velocidad que tiene China en el comercio es impresionante. La capacidad que tiene de adaptarse al momento, al instante, es brutal. Y yo creo que esa es, en cierta forma, la gran lección para todos nosotros, para todos los occidentales. China tiene mucho que aportar, son 5.000 años de historia, y eso no es un tema baladí. Y yo lo que entiendo es que con un poquito, o con un mucho de humildad en mi caso, yo me pensaba que era tanto y me fui y me arruiné, y de repente me di cuenta que las mejores lecciones de mi vida, después de lo que me dijo mi padre, fue eso, fue estar en China y darme cuenta
que el comercio no tiene nada que ver con tu idea, tiene mucho más que ver con la velocidad de las cosas que están ocurriendo en tu entorno y alrededor tuya. Y si tú eres capaz de detectar eso y de penetrar en eso, eres capaz de hacer que tu marca, que tu producto, que lo que tú estás vendiendo sea un producto de éxito. David, a mí me parece apasionante tu peripecia personal, profesional. Creo que puede ser de enorme utilidad, por un lado, para gente que atraviesa dificultades, que le sirva como estímulo, es decir, no pasa nada, te puedes ir al garete, estar cao en la lona, pero hay vida por delante, siempre hay vida por delante, tienes que tener la capacidad de esfuerzo y de superación que tú tuviste. Y hay otra gran lección en tu historia que quiero que me no sé, que lo abrochemos mejor para que se entienda muy bien, y es que hay quien pueda pensar y dice, yo me voy a China, y digo China como cualquier otro país, yo soy un occidental, soy un fenómeno, y aunque me he reunido, yo llego allí y soy el amo, ¿no? Y les voy a enseñar a estos cómo hay que hacer las cosas. Tú te diste cuenta desde el principio que tenías que aprender las reglas del juego, que las reglas del juego son otros. A la inversa sería igual, un chino que venga a España o un canadiense que venga a España, pues tiene que adaptarse a las reglas. O sea, tú tuviste esa capacidad de adaptarte a un país, como tú dices, que no es un país de ayer, que es una cultura milenaria, con unas costumbres, unos usos, unas metodologías de trabajo en el mundo del comercio y de los negocios, y intuyo que es la clave de tu éxito, que tú ahora mismo, el mercado chino, las autoridades chinas, te perciben como uno más, no te perciben, este es un españolito que viene aquí creyéndose que está por encima del bien y del mal. ¿Es así o no es así? Efectivamente, yo ahora mismo, Melchor, estoy en una... Bueno, he terminado de escribir un libro, que no sé si se publicará o no, pero he terminado de escribir un libro sobre mis experiencias y sobre lo que sería el ABC de China bajo mi punto de vista, lo que a mí me ha funcionado y lo que a mí me ha hecho pues ganar, ¿no? Y tener mi parcela de éxito. En China hay una cosa que es importante entender. Lo primero es que tú no cambias a los chinos, tú te adaptas a ellos. Un chino sabe de ti, tú no sabes de ellos. Un chino trabaja aprendiendo de ti, no dándote claves de nada. Cuando tú empiezas a trabajar ahí, te das cuenta que tú eres el que tienes que ser chino. Yo tuve la suerte de no tener nada. ¿Quién me iba a decir a mí que mi desgracia iba a hacer mi suerte? Porque realmente si yo hubiera tenido una situación económica holgada, probablemente hubiera cometido el fallo de muchísima gente, porque no soy más inteligente que otra gente. Lo que he sido es una persona que ha tenido mayores dificultades, y mis dificultades, mis circunstancias, me han llevado a tener que pensar, a tener que adaptarme mejor a los pocos recursos que tenía. Cuando tú no tienes nada, te das cuenta que tú no puedes competir con occidentales, tienes que competir contra chinos. Y pongo un ejemplo concreto. Cuando yo quería montar la empresa, me acuerdo que iba un abogado de extranjeros y me pedían pues cerca de 100.000 euros para montar una sociedad. Y decía, esto no puede ser, si hay gente que está montando empresas todos los días y gente que no tiene dinero. Bueno, el final de esta historia es que yo termino montando una empresa con 3.500 euros, de 100.000 que me podían. El final de esta historia es que con 3.000 más yo era importador. Y el final de la historia es que yo al final me di cuenta que yo, por carencia de medios, porque no tenía recursos suficientes, tenía que hacer que mi empresa fuese capaz de importar vino, de hacer los despachos aduaneros, de hacer todo el trámite sanitario, y lo tenía que hacer por mí mismo porque yo no tenía dinero. Cuando yo hago el registro de mi marca, a mí me pedía una empresa española 6.000 euros. A mí me costó de costo 500. Estamos hablando de muchísimo dinero, que a mí ya mi dinero, o sea, mis 500 euros era un esfuerzo enorme. Imagínate, 6.000 hubiera sido imposible. Y esa fue mi suerte. Mi suerte fue el entender que yo tenía que ser un chino. Y cuando tú eres un chino, tienes que vivir como un chino. Y como mucho te puedes permitir el vender como un europeo.
pero tienes que vivir como un chino. Si tú no entiendes las normas que tienes en ese país, tú no eres capaz de introducirte dentro del país. Eres capaz de estar en manos de ellos, pero no de ser tú mismo. Mi obsesión fue que yo quería controlar todo mi negocio. En mi casa siempre nos han educado que primero es el oficio y después el negocio. Yo quería saber el oficio. Y el oficio es lo que me ha llevado pues, a tener hoy la fortaleza y la seguridad, porque conozco todos los procesos, los 160 procesos que hay desde que tú coges el vino en España hasta que lo estás distribuyendo en el lineal de China. Muy poca gente lo conoce, no porque no sean capaces, sino porque no se ha hecho falta. A mí es que me hizo falta. David, yo que he leído tu libro, que sé de qué va, a mí no tienes que convencerme para que lo compre. Me gustaría que en 30 segundos, en un minuto, me convenzas, trates de convencerme de yo, que estoy en el mundo de los negocios, del comercio, en cualquier ámbito, y que me interesa el mercado chino, que quiero viajar a China para tratar de hacer negocio, que me expliques y dices, pues Melchor, si eso es lo que tú quieres, si no lees mi libro, vas mal encaminado. ¿Por qué? Sí, yo no creo que haya una verdad absoluta, yo tengo mi verdad, a mí me ha funcionado y creo que le puede funcionar a mucha gente. Lo que he hecho es resumir toda mi experiencia y la he concretado de forma que sea fácil de entender. Y voy a poner algunos ejemplos. Y de una forma tratando de ser instructivo. Sí, yo siempre he pensado que yo quiero que sea útil, ¿no?, para otros, porque creo que al final yo hablo con hechos, no hablo con palabras. Un día me decían en la universidad, a mí me invitaron como profesor en la Universidad de Guangzhou, dando clases de marketing, de branding, de posicionamiento de marca, que contara mi experiencia, ¿no? Y yo iba cada mes a contar mi experiencia, cómo yo llegaba a mis conclusiones, y ellos decían que lo que era estudiable era mi manera de pensar para elaborar mis estrategias. Yo en ese momento lo único que explicaba es cómo yo había llegado a mis conclusiones, y esto lo resumo en el libro. Puedo poner por un ejemplo concreto. Los chinos son los mejores comerciantes del mundo. Eso implica que no es tan importante la empresa. El empresario mira más a largo plazo. Yo lo que aprendí que tenía que trabajar a corto plazo para vivir y pensar a largo plazo como estrategia. Cuando mueves el tablero de juego, ahí ya empiezas a situar a los chinos en un ámbito donde ellos no se manejan con tanta comodidad. Y ahí es donde tú puedes empezar a aportar mucho de tus valores. Nosotros en Occidente sí entendemos el largo plazo, entendemos que tú emprendes una empresa y hasta que no pasan 10, 12 años no tienes una solvencia, una solidez, no tienes suficientes elementos de juicio para saber cómo, sí, vas viviendo, vas evolucionando, pero no tienes suficiente perspectiva para ver cuál es tu posición dentro de ese marco de actuación en ese sector. En China yo empecé a jugar a corto plazo para vivir y iba montando estrategias que la gente no terminaba de entender o de ver, pero que yo me daba cuenta que un año vista empezaba a calar. Tuve la suficiente confianza para decir, ahora es el momento de empezar a trabajar a largo plazo, sin dejar el corto plazo, que es lo que me dejaba a mí para comer, para invertir y para utilizar mis estrategias. Y para poder crecer. Yo enseguida di cuenta que yo tenía que separarme, puesto que el 90% del negocio, del sector concreto del vino, estaba en manos de empresas de trading. Sabía que el factor económico era lo más determinante en ellos, con lo cual yo me salí de ahí. Y yo nunca he querido ser un valor añadido. No hablaba de precio, no hablaba de descuento. Yo cobrando yo más caro podías ganar más dinero. ¿Qué quiere decir que tú seas comerciante más que empresario? Que miras el corto plazo. Y ahí también me di cuenta que teníamos que argumentar el corto plazo, darle los argumentos a nuestros clientes. Hoy tenemos 1.400 distribuidores, de lo que tenían que decir para vender con más facilidad y con más rapidez nuestro producto. ¿Cuántas botellas vendes al año?
Nosotros ahora mismo estamos en torno a las 200.000, unos 6,5 millones de facturación. ¿Solo vendes en China? Bueno, algo residual en Japón, en Singapur, pero mi negocio es China, lo que a mí me interesa es China y además creo que todavía no he empezado. ¿Y por qué en España yo solo he encontrado tu vino en el Museo Thyssen en Madrid, que es una cosa original? Sí, bueno, yo recuerdo un día un viaje que estuve con mi familia en París y vi que en el Pompidou habían vinos pues, muy reconocidos y eso me quedó a mí grabado, y era yo jovencito y cuando empecé a entender, yo tuve una buena relación tengo una buena relación con el Museo Thyssen, tuvimos un programa que trabajamos conjuntamente en China y empezamos a comercializar los vinos en el Museo Thyssen porque entendíamos que a nivel de marca era muy importante. Es decir, poder decir tiene mucho prestigio, ¿no? Tiene muchísimo prestigio. Bueno, a ellos les gustó el vino, les pareció que era un vino que tenía el nivel como para estar ahí en esas instalaciones, en el museo, y empezamos a comercializarlo. Yo no tengo estructura suficiente, Melchor, para empezar aquí. Ahora es cierto que hemos abierto una empresa en España para no solo como no solo en el sector del vino, sino como plataforma de negocios entre China y España, debido al conocimiento que tenemos de la cultura china, de la gestión de los tiempos, los protocolos que ellos mueven, y hemos empezado poquito a poco a crecer. Ya tenemos 6 personas en esa empresa y iremos creciendo poco a poco. En el vino yo tengo 100 personas casi en China y me absorbe prácticamente todo mi tiempo. David, tengo entendido, corrígeme, que para ti es importante la responsabilidad social corporativa y que dedicas recursos a ayudar a gente necesitada, especialmente niños, y después me ha llamado mucho la atención y me gustaría que me lo desarrollaras un poquito, que sois la empresa del mundo con más convenios, acuerdos con universidades. ¿Esto es así o no? ¿Y cómo es posible que era número 1 del mundo? Sí, a mí me gusta mucho que hablemos de este aspecto porque yo realmente creo que hay una responsabilidad. Hoy no se puede ser empresario sin una responsabilidad social. Yo cuando llegué a China llegué con muchas dificultades, con 12.000 euros, y el hecho de que hace 4 años pudiera dar 12.000 euros, que es el dinero con el que yo llegué a China, en ayudas, en becas a los estudiantes, fue muy importante. Todo esto nace bajo una idea, aunque yo he sido muy pequeñito, y no es que sea hoy excesivamente grande, pero siempre he tenido una imagen de conjunto, y dentro de todo ese marco, de esa perspectiva, yo me he volcado mucho en los últimos 3 años en las universidades. Inicialmente, las universidades, la idea nace de conseguir ideas de marketing por parte de los estudiantes para fortalecer nuestras actuaciones en el vino y también desde el punto de vista que entendíamos que el futuro público objetivo de nuestro mercado, de nuestro producto, eran la gente que estaba en las universidades. Hay un hecho que es para mí muy clarificador y es cuando uno de los aspectos más importantes era el 20% de la puntuación dependía de cuánta gente votase a cada proyecto que se hacía en la universidad. Entonces estábamos trabajando con 60 universidades y cerca de 1.000 estudiantes. Y uno de los equipos llegó a tener 45.000 likes, 45.000 personas que habían entrado en su programa. ¿Y ahora hoy con cuántas universidades estás? Hoy estamos ya con 1.000 universidades. 1.000 universidades. Sí, el año pasado fue en todo un éxito y llegamos a casi 800.000 seguidores en nuestro programa. Ahora estamos, en el año 2018, estamos con el programa Destino España, participa Tour España con el logo de Miró, ha entendido que era importante y suficientemente grande como para estar. Yo también estoy muy contento de que participe el Gobierno de España con nosotros. Y según las universidades va a ser el concurso más grande en la historia de toda China. Entendemos que van a haber más de 15.000 proyectos en cuanto a destino China, 1.000 universidades y cerca de 22.000 estudiantes involucrados.
y llegaremos en torno al 1.000.000 de impactos en las redes. Actualmente estamos en más de 700.000.